Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva semana de aprendizaje. El día de hoy pues vamos a trabajar en una actividad pequeña, no vamos a centrarnos en una materia específica como lenguaje, matemática o sociales, no, vamos a trabajar en una actividad concreta que es el ponerse en el zapato del otro. ¿Qué es el ponerse en el zapato del otro? Pues no es nada más ni nada menos pues que la empatía. La empatía es un valor que nosotros como seres humanos deberíamos de tener en nuestra vida cotidiana. Nosotros diariamente tenemos que ser empáticos con la otra persona. Cuando hablamos de empatía nos referimos a la capacidad humana de conectarnos emocionalmente con los demás. Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad. También hay algunos animalitos pues que tal vez no son seres racionales, pero sí se conectan emocionalmente con sus dueños. Y nosotros, más aún, que somos seres racionales, tenemos esta capacidad de conectarnos emocionalmente con los demás, donde podemos percibir, reconocer, compartir y comprender el sufrimiento, la felicidad o las emociones del otro. Por ejemplo, bueno, ahorita tal vez ustedes no se recuerden, pero cuando estaban más pequeñitos, si usted veía a un niño llorando, usted también lloraba cuando estaba de un año o 2 años. Ahorita más grande, nosotros, si tal vez tenemos a nuestra hermanita o nuestra hermanita, hermanito, hermanita, o cuando vemos a nuestra mamá o a nuestro papá que se lastima, nosotros también sentimos ese dolor. ¿Por qué? Porque estamos siendo empáticos con esa persona pues que sintió este dolor. Esto con los miembros de su familia. Sin embargo, pues con sus vecinos o con su amiguito, usted también puede sentir esta empatía, especialmente si usted tiene una buena relación con ellos. Es decir, que se trata de una reacción inmediata e inconsciente que no pasa por la razón y el intelecto. No es que nosotros cuando sentimos el dolor de otra persona, cuando se cayó o se lastimó, no es que nosotros nos vamos a poner a pensar y decir, bueno, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Emocionarme, reír o fingir que me duela. No, absolutamente. Si nosotros tenemos esa empatía con esa persona, de manera inmediata vamos a sentir el dolor de la persona que se lastimó, ¿ya? O cuando tal vez ella sienta alguna tristeza, nosotros también vamos a sentirnos tristes. Otro ejemplo de empatía es, por ejemplo, cuando eh, se le llegue a morir un familiar querido a usted. Usted tal vez cuando se enteró podía estar alegre, pero inmediatamente después de la noticia usted se puso triste por el hecho pues que tenía esa empatía, estaba conectado emocionalmente con esa persona. La empatía es una característica muy valorada y en el comportamiento humano, a menudo vinculada con la capacidad de sobrepasar diferencias de clase, cultura o raza. Por ejemplo, cuando nosotros vemos tal vez alguna noticia que no tiene nada que ver para el Ecuador o que no está sucediendo en el Ecuador, nosotros algunas veces sentimos esos sentimientos pues tal vez de tristeza, de rabia, de ironía, que nos embargan al escuchar estas noticias. Un ejemplo en concreto es ahorita, actualmente en Colombia, pues algunos policías mataron a un ciudadano y nosotros al ver esta noticia sentimos empatía por la persona pues que estaba siendo maltratada por estos policías y también pues algunas personas pues sintieron esa incapacidad de poder hacer algo frente a aquellas situaciones que estaban viendo en ese momento. Mire que
en este caso de esa noticia en particular, nuestras emociones sobrepasan las fronteras del Ecuador y llegan hasta países como Colombia, ¿ya? Entonces, ¿es por qué? Porque nosotros somos empáticos, tenemos ese valor en nuestro interior. En este sentido, se vincula la compasión y altruismo, y es opuesta al egoísmo y a la antipatía. Una persona que es empática no puede ser egoísta, porque sería totalmente opuesta. Igualmente, una persona que es antipática no puede ser empática, porque se contrapone. El egoísmo y la antipatía es el egoísmo centrarse en uno mismo, ¿no verdad? El egocentrismo, el querer todo para uno, entre otras clasificación del egoísmo. Y la antipatía pues es no relacionarse absolutamente con nadie. Ahorita vamos a realizar una pequeña actividad muy bonita pues, pero que nos invita a reflexionar. ¿Qué actividad vamos a realizar? Primero nos dice completa las caras y frases en el siguiente cuadro siendo lo más descriptivo posible. Identifica cómo te sientes y cómo se siente la otra persona frente a una situación determinada. Y aquí está la situación. La primera situación nos dice, tú ofendes a otro. Por ejemplo, vamos a imaginarnos bastante, vamos a usar la imaginación a lo largo de esta semana mucho y vamos a pensar de cuándo yo he ofendido a mi compañerito o a mi compañerita, a mi hermano, a mi hermana, a mi papá o a mi mamá. Vamos a pensar yo cómo me sentí en ese momento y la otra persona cómo se sintió en ese momento. Tal vez yo me sentí enojado y por eso le dije o hice cosas malas a la otra persona. Pero la otra persona en ese momento no se sentía enojada. En ese momento pues se sintió tal vez sorprendida, si fue nuestro padre o nuestra madre. Se sintió tal vez, podríamos decirle, triste si fue algún compañerito o nuestro hermano, o vamos a pensar cómo reaccionó pues esa otra persona. Hay también otras personas pues que se enfadan cuando usted lo ofende, entonces también podríamos poner que esa otra persona pues se puso molesta. Ahora vamos a cambiar la situación. Ahora vamos a ver cuando usted es insultado por otra persona. Es decir, todo lo contrario. Cuando usted recibe la ofensa de parte de otra persona. ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos esa ofensa? Pues vamos a poner ahí cómo sentimos. ¿Y cómo puede sentirse esa otra persona cuando dio la ofensa? Ya, en este caso vamos a imaginarnos que tal vez le pasó por la cabeza a esa otra persona para insultarnos. Igual vamos a hacer con la situación 3 y con la situación 4. Y finalmente vamos a escribir junto a su familia situaciones de la vida real en la que tengas que ponerte en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, situaciones de la vida real, en algún funeral, ¿no verdad? Nosotros cuando vamos a algún funeral, no es que vamos a reír o vamos a andar jugando, no, absolutamente. Nosotros tenemos que ser empáticos y si tal vez está en un ambiente triste, claro que nosotros no nos vamos a poner tristes, pero tenemos que ponernos en el lugar de esa otra persona y quedarnos tranquilitos, quedarnos pues observando atentamente lo que sucede a nuestro alrededor, tal vez dialogando con algún compañerito, pero no jugando o andando haciendo travesuras, por así decirlo, ¿ya? Entonces vamos a pensar en situaciones reales que nos suceden diariamente
esto del funeral es una, ustedes pueden buscar otras situaciones y pueden irla añadiendo. Y a la final pregunta a su papá qué le pareció este ejercicio, a su papá o a su mamá, y qué aprendieron de él. El principal aprendizaje del día de hoy es ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, esta es una actividad muy cortita, pero también muy enriquecedora porque nos ayuda a crear empatía, a ver nosotros cómo reaccionamos frente a otras situaciones y ver pues las otras personas cómo reaccionan frente a nuestras acciones. Con esto pues me despido hasta el día de mañana.